el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su amo. Hacía yo gracia en sus ojos, y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie en lo de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Vamos a tener una palabra de oración. Pidámosle al Señor entonces que nos dé entendimiento para comprender su palabra en esta hora, y que podamos tener esa fidelidad a Dios en medio de esta crisis y en medio de cualquier situación. Usted y yo seamos fieles a Dios, no importa el momento por el cual se esté pasando. Eterno Señor, invocamos tu glorioso nombre y queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, Señor Jesús, de poder hablar de tu nombre, de tu palabra, de tu fidelidad, de tu gracia y de tu misericordia. Queremos presentar cada hermano, cada amigo, aún cada joven, toda tu iglesia, Señor Jesús, que está reunida en esta hora. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición a ti, soberano Dios. Aleluya. Bien, si hablamos de la fidelidad del joven, es porque en todo tiempo hubieron tiempos bíblicos, y aún fuera de estar en los tiempos bíblicos, hubieron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier circunstancia o de cualquier problema o situación que estuvieran pasando. Hubieron hombres fieles, y entre esos hombres fieles, jóvenes. Y yo encuentro en la Biblia, y la Biblia nos habla de José, que aunque José fue odiado por su familia, por sus hermanos, que aunque José fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, allá, aún así José mantuvo sus principios en Dios y fue fiel a Dios, fue fiel a lo que su padre Jacob o Israel le había enseñado. Y de eso se trata hoy en día, de que cual José o cualquier otro hombre que uno mire en la palabra del Señor, jóvenes, personas adultas y aún ancianos se mantuvieron fieles. Hoy también nosotros podamos mantenernos fieles a Dios. La Biblia nos dice entonces que José fue llevado a Egipto,
y fue llevado a la casa de Potifar, un oficial de la guardia de Faraón, era el capitán de la guardia. Y lo que dice en particular de José era de que Dios lo bendecía. Todo lo que hacía José a favor del egipcio, toda la administración que tenía, dice la palabra que Dios prosperaba todo lo que hacía José. Y al prosperar todo lo que hacía José, pues estaba prosperando a Potifar por causa de José. ¡Qué bendición! Es poder saber y entender que el cristiano, joven, fiel, adulto, ¿cierto? A donde vaya, a donde esté, Dios lo prospera. Y al prosperarlo usted, va a prosperar esas personas que están alrededor, los que trabajan, los que estudian. Al ver la fidelidad, al ver la gracia, al ver la misericordia, al ver todo esto que hay en usted, créame que Dios prospera todo eso y que es una bendición para usted como joven, para usted como cristiano y también para las personas que lo están rodeando. Eso pasó en la vida de José. Y como a todos le viene el momento difícil, le viene la crisis, llega el momento en donde le vino la crisis a José, donde vino el problema, la dificultad, la tentación, y aquella mujer, la esposa de Potifar, se fija en él, ve que es un joven de buena presentación, de buena presencia. No solamente ve la gracia de Dios, todo esto, y podríamos decir que detrás de esta mujer pues estaba el enemigo, la tentación para el joven, el pecado que acosa al joven, pero que José tenía su temor a Dios, sus principios de fidelidad al trabajo que estaba haciendo y su fidelidad para con Dios. Aquella mujer le decía cada día: José, duerme conmigo, pero él no hacía caso. Y en el momento que logró dirigirse, dijo: ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Y no solamente contra Dios, también contra aquel hombre que había puesto toda su confianza en él para hacerlo su mayordomo, para hacerlo su administración. Hoy le llamamos administración de empresas. Le estaba administrando todo lo que tenía allí. Y él le importó eso, y le importó también a Dios, le importó su fidelidad para con Dios. En el momento en que usted se vea tentado, hermano joven, adolescente, hermano adulto, usted debe de pensar más allá de lo que le están ofreciendo. Usted debe de pensar en el temor, en lo que Dios le ha dado, en el lugar que Dios lo ha puesto, hasta dónde Dios lo ha llevado, a dónde Dios lo ha puesto. Y aquí, porque el que se perjudica, pues no tanto Dios, no, es usted, somos nosotros los que nos perjudicamos y quienes perdemos. El enemigo no perderá nada. Y Dios, pues somos usted y yo, como hombres y mujeres que tenemos conocimiento de Dios, que tenemos temor de Dios, los que perdemos si haríamos un gran mal. Dice, como dijo José, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, haría un gran mal a la administración, haría un gran mal a los que lo conocían, porque ciertamente él tenía otras personas bajo su mandato, bajo su administración, bajo su mayordomía. Y no solamente eso, pecaría contra Dios. Y dice la Biblia que salió huyendo, y la mujer quedó con la ropa en sus manos y comienza a gritar diciendo y hablando mal de José.
Y aunque José fue a la cárcel por no pecar contra Dios, por no hacer ese mal, ¿cierto? Y pensó que aquella mujer pues había ganado. Y pensó que aquella mujer pues, ¿cierto? Pero fue a la cárcel y allá estando en la cárcel, allá metido en una situación mucho más difícil, mucho más dura, allá Dios estaba con José. Allá Dios lo estaba prosperando. Allá Dios lo estaba bendiciendo. Y dice la Biblia que el carcelero lo nombró como ese administrador. Y allá, siendo administrador de la cárcel, Dios lo bendijo. De tal manera que de allá, de la cárcel, de ese lugar, lo sacó Dios para ser entonces el gobernador de Egipto. Yo me estaba preguntando, y especulemos lo que dice la historia de José. ¿Qué pensaría la mujer de Potifar apenas vio a José como gobernador de Egipto? ¿Qué pensaría Potifar, que llegó a ocupar un lugar más alto, porque ser el gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón, eso solamente lo vivió José en su momento, en su época? Pero todo esto fue gracias a la fidelidad que tuvo para con Dios, a la fidelidad que tuvo para con sus amos que tenía de paso. Esto en los principios que él tuvo guardándose para Dios. Aunque Dios tenía un propósito con José y había algo, pero lo que estamos aquí hablando es acerca de esa fidelidad que tuvo. José nunca pensó, bueno, me voy como esclavo, allá voy a ser administrador y después voy a ser gobernador de Egipto. Jamás en la vida a José se le ocurrió, o él tuvo propósitos. El propósito de José en su momento era ser fiel a Dios. Él no dijo, yo salgo de esta y voy a ser gobernador. No. Yo salgo de esta y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, él nunca fue con ningún propósito. Y aunque él no tenía un propósito en su vida, Dios sí tenía un propósito con él. Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces nosotros pues tenemos propósitos equivocados, errados, o habrá gente que ni tendrá ningún propósito, pero Dios está obrando y trabajando en la vida con usted. Porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos fieles. Van a haber tentaciones, hay tentaciones. Van a haber oportunidades de pecado. Van a haber una cantidad de cosas y de crisis que van a llegar a su vida. Pero en medio de esa crisis, de esa enfermedad, de esa dificultad, de ese problema, en medio de todo eso, seámosle fiel a Dios, temamos a Dios. Tratemos de hacer lo mejor en lo que usted está haciendo, sea un estudiante, sea un trabajador, sea una ama de casa, sea la función que esté desempeñando en su momento, séale fiel a Dios. En eso, séale fiel a la gente que está alrededor, porque ellos saben que usted es cristiano y quizá van a esperar mucho. Dios sabe quiénes somos, ¿verdad? Y Él sabe nuestra capacidad, pero hay gente que espera mucho de nosotros en cualquier situación y en cualquier circunstancia por la cual estemos pasando. Entonces la invitación, mis amados jóvenes, adolescentes, hermanos, adultos y aún viejos, que le seamos fiel a Dios, amén, como le dijera, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida y te guardará. El Dios que tenemos, hermanos, pide de nosotros esa fidelidad. Yo encuentro en la Biblia a otro joven, pero recordemos lo que David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, él en su momento fue fiel a Dios, y Dios lo guardó, y Dios le prosperó. Y jamás en la vida, si hablamos de David tampoco dijo, bueno, yo estoy aquí cuidando estos animales, cuidando estas ovejitas,
y yo después de que salga acá voy a ser rey de Israel. No. Es más, ni lo tenía en cuenta su papá, sino para estar por allá escondido, trabajando, cuidando los animales. Tenía en cuenta a sus otros hijos, los mayores, pero que algunos comentaristas y algunos estudiosos de la Biblia dicen que no era propio con la esposa, sino que era por allá con otra persona, lo tenía aparte, no querían saber de él. Pero aunque no querían saber nada de él, el Dios eterno, el Todopoderoso, sí tenía un propósito y sí quería saber de él. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Puede que hay gente que no quieran saber nada de usted, que no lo tengan en cuenta para nada. Pero este Dios que lo llamó, que lo salvó, que le está dando la oportunidad. Muchacho, usted que no se ha bautizado, los que tienen una vida espiritual así más o menos, Dios a usted lo tiene en cuenta. Dios a usted quiere algo con usted. Pues no sabemos, muchas veces hemos dicho que no sabemos, pero Dios tiene grandes planes y propósitos con cada uno de nosotros. Así que, así como David y así como José, pero también encuentro yo, en el libro de Daniel encuentro a este muchacho Daniel, que aunque era hijo de unos nobles, que aunque sabían de las cosas de Dios, la Biblia dice que fue llevado a Babilonia, a otra cultura, a otro idioma, a otras costumbres, como también lo fue llevado José. José estuvo bajo otra cultura, bajo otras costumbres, bajo otras cosas, pero aunque aunque aquellos hombres y aquellos jóvenes estuvieron bajo culturas diferentes, bajo costumbres diferentes y bajo algunas normas diferentes, no dejaron de reconocer la gloria de Dios, no dejaron de ser fieles a Dios. Y esto es lo que nos lleva, si estamos hablando de todo esto, nos está llevando a que no importa la circunstancia, ni la cultura, ni la presión bajo la que estemos. Porque usted ha estado bajo presión de amigos, de compañeros, de universidad, de colegio, de trabajo. Pero aunque está en medio de toda esa presión, también tiene que tener en cuenta que está en medio de la presencia de Dios. Que Dios usted no lo ha dejado, no lo va a dejar, ni lo va a desamparar. Daniel y sus amigos estaban bajo una presión, bajo una cultura, bajo otro idioma. Ellos podían haber comido de la comida del rey, pudieron haber hecho cuanta cosa. Nadie les decía a nadie, no. Pero Daniel tenía un principio muy importante, que allá donde fuera, donde estuviera, iba a agradar a Dios, iba a adorar a Dios. No iba a contaminarse con los ídolos ni nada de eso. Dice en el verso 8, Daniel capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. La orden del rey era que aquellos muchachos que habían escogido de allá del cautiverio se alimentaran con la misma comida del rey. Daniel sabía que esa comida era ofrecida a los dioses y a los ídolos de allá de Babilonia. Y él dijo, no, vamos a comer solamente agua y legumbres. Y denos 10 días para que usted compare, cómo. Porque decían, bueno, vamos a capacitarlos, vamos a alimentarlos, vamos a ponerlos porque queremos hacerlos como parte del consejo del rey de Babilonia. Pero la Biblia dice que Dios les dio gracia,
que Dios hizo algo en la vida de ellos. ¿Por qué? Por ese principio de fidelidad que tuvieron. Y el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que tenemos hoy en día en Colombia. El mismo Dios de Israel, de allá, es el mismo de hoy. Amén. Y la misma gracia y la misma misericordia Dios nos la dará a nosotros para que usted se mantenga con esa gracia, con esa fidelidad. Para que usted vea la prosperidad de Dios en su vida y en la vida de las demás personas que lo están rodeando. Que los demás vean en usted esa gracia, esa misericordia, esa bondad. Algo diferente en su rostro, en su comportamiento, en su conducta, en todo lo que es usted como cristiano, joven, fiel a Dios, o así no sea joven, pero que la gente pueda ver en este tiempo esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. Que en medio de la crisis que se está viviendo, todavía haya un pueblo, una iglesia, unos jóvenes, unos adolescentes que son fieles. Y la Biblia ha prometido. Pablo le escribe a los romanos algo muy importante. Y me llama la atención lo que dice Romanos 8:28. Todos conocemos esos textos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado por Dios, elegido, escogido. Dios tiene un propósito, aunque usted no conozca ese propósito, pero Dios quiere que usted se mantenga fiel en cualquier circunstancia por la cual esté pasando. Si está pasando por un momento difícil, la Biblia dice, si usted ama a Dios, eso que le está pasando, eso que le está sucediendo, le ayuda a bien. Yo no me imagino a José renegando de lo que le estaba pasando allá. Esto me pasó por no acostarme con esa señora. Vea, esto me pasó por ser fiel a Dios. Vea, esto me pasó. No. Ni a la gente que fue fiel a Dios. Ni a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo, que también pasaron sus momentos difíciles, sus circunstancias muy malucas, pero a pesar de esas circunstancias malucas y difíciles por las cuales estuvieron pasando, por allá dijo un hombre, Habacuc, con todo yo me alegraré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya nada, aunque no haya alimento, aunque no haya trabajo, aunque no haya estudio, aunque no haya dinero, con todo yo me regocijaré. Es importante, mis amados hermanos y amigos jóvenes. Tenemos a Dios y con Él nos basta para regocijarnos. Y cuando Habacuc escribe ese libro y habla de esa manera, estaban pasando hambre, estaban pasando situaciones difíciles, la economía, tantas cosas, pero dice, aún con todo eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces Pablo dice, así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, puede que esté pasando por situaciones, por circunstancias, por momentos difíciles por los cuales usted nunca haya pasado, ¿cierto? Y créame que lo vamos a pasar. Si usted es joven, no ha pasado por momentos difíciles, espere que lo va a pasar. Amén. Pero no para que se aparte, no para que reniegue de Dios, no para que cuestione a Dios y diga, ¿dónde está Dios que me dejó solo? No para que cuestione, no. Y lo que está pasando no es para decir ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué nos está pasando todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios para con la humanidad, para con la iglesia, para con el joven, para con el anciano, para con el adulto? Dios tiene propósitos grandes, hermanos. Y créame que el propósito más grande que Dios tiene con la humanidad, con la iglesia, es que Él va a venir a levantarnos. Y Él quiere una iglesia, unos jóvenes, unos ancianos, unos servidores santos. Y que podamos guardarnos para el Señor. Y como dijera el Señor en el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Así que yo los invito, vamos a orar por usted, amable amigo, joven, hermano.
Iglesia del Señor, que nos está viendo, que ha escuchado la palabra, amén, guárdese para Dios, guárdese para Dios, séale fiel a Dios, porque ha sido por la fidelidad de Él, ha sido por su fidelidad por la cual nosotros estamos en pie. Invoquemos el nombre de Jesús en gratitud a Él. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu